Bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo lo que vais a ver es la previa del tercer equipo, un total de 30 de los que hablaré, y llega el turno de los Oklahoma City Thunder, un equipo que está en proceso de reconstrucción total y absoluto, todavía parece que está muy lejos de ser un equipo competitivo, y vamos a ver un poco qué han hecho en esta agencia libre, qué han perdido, qué han sumado, y cómo creo que van a funcionar esta próxima temporada y cuál es su proyección de futuro. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opináis y ahora ya sí, voy a empezar. Bueno, en primer lugar vamos a empezar entonces por qué es lo que queda pendiente en el caso de los Thunder, que es muy poco, la verdad. Los Thunder ya tienen su plantilla cerrada, tienen 15 jugadores, tienen sus contratos duales ya cerrados incluso, y es verdad que hay un par de jugadores en contratos no garantizados que podrían ser cortables y eso es básicamente lo único que está en el aire. Oklahoma tiene a Charlie Brown Jr., que es un jugador que estaba en los Hawks antes, un base alto no muy bueno, la verdad, que tiene un contrato no garantizado y supongo que durante la preseason, durante el Summer Camp, donde va a traer a más jugadores para probar a quién quiere mantener o no, tiene muchas posibilidades de perder su contrato y ceder su plaza ante otro jugador, porque además los Thunder esta próxima temporada tienen muchísimos bases y escoltas, tienen muchísimo talento de perímetro, básicamente es lo que les falta, es juego interior, y en ese aspecto Charlie Brown no aporta mucho. De hecho, hay quien considera, y puede tener parte de razón, que Charlie Brown está ahí porque es un jugador clave si quieren perder partidos al final de la temporada para darle minutos, ¿no? Pero creo que eso es al final un poco excesivo y no creo que vayan a adoptar por esa ruta, así que sí que lo veo como un jugador bastante cortable. Y luego está el caso de Gabriel Deck, que tiene un contrato no garantizado. Yo creo que los Thunder lo van a mantener al menos de entrada porque lo trajeron muy al final de la temporada pasada y casi no lo probaron, pero entre los jugadores en el equipo es el otro jugador junto a Charlie Brown que podrían cortar sin ningún tipo de penalización para hacer un hueco, ya sea para resolver algún contrato grande si algún equipo quiere pagarle más picks, que parece que Sam Presti no se queda satisfecho en ese aspecto, o porque quieren buscar una alternativa. Yo no creo que vaya a pasar, creo que Gabriel Deck como mínimo va a estar durante esta temporada como minimísimo la primera mitad de la temporada con los Thunder, pero que sepáis que es una opción, así que los Thunder podrían fabricar dos huecos en la plantilla, pero a día de hoy en general el equipo está bastante cerrado. Vale, vamos a hablar ahora de cuáles creo que son los objetivos de los Thunder de cara a esta próxima temporada y cuáles creo que eran los objetivos de los Thunder esta temporada, que era básicamente conseguir talento joven, y es algo en lo que en cierto modo considero que han fracasado. Han drafeado jugadores jóvenes, eso desde luego, pero creo que el esfuerzo por seguir acumulando picks de Sam Presti está llegando a un punto en el que se está saliendo de control. Han llegado a este draft con 3 selecciones en la primera ronda y han intercambiado una para conseguir 2 después, luego se han comido un contrato malo para conseguir una más, o sea que siguen acumulando picks, han conseguido 3 picks para el futuro y solo han utilizado 2 en este año, y es una constante con los Thunder hasta un punto en el que tal vez se estén pasando y llega un punto en el que acumular tantos picks no te vale, porque cada jugador que drafteas en la primera ronda tiene 2 años de contrato garantizado y al final es experimentar con un jugador, con otro, y puede que alguno salga bien, pero llega un punto en el que hay que tomar una decisión, y entiendo que tal vez en este año querían escalar en el draft y no lo consiguieron, pero sí, parece que lo único que quiere ahora mismo Sam Presti es acumular picks. No creo ni que le importen sus jugadores actuales, sinceramente, y está claro que quieren tanquear otro año, si no, no hubieran enfocado a la agencia libre como la han enfocado, donde lo único que han hecho ha sido renovar un jugador muy secundario, comerse un contrato malo, y seguramente estén esperando la posibilidad de comerse otro contrato malo más, mientras que además han aceptado un buyout de Kemba Walker que sí, les ha ahorrado dinero, pero por el pick 16 del draft consiguieron a Kemba Walker porque van a acabar pagando, pues creo que 8 millones menos por año, o sea, algo menos de 30 millones por año durante 2 años por un jugador que no está ni en el equipo. O sea que sí, el objetivo es seguir acumulando picks hasta un punto excesivo posiblemente, y quieren seguir acumulando talento, cosa que este año no creo que hayan llegado a lograr hasta un nivel en el que estén satisfechos. Vale, vamos a hablar ahora de qué han perdido los Thunder en esta agencia libre y en este draft básicamente, ya sea a nivel de picks, a nivel de jugadores intercambiados, a nivel de jugadores cuyo contrato no han renovado. Como veis, han perdido un total de 6 jugadores, uno en un contrato dual, 5 en contratos normales, estándar de la NBA, y también han perdido un pick, pero como veremos después han ganado más. Lo primero que perdieron fue, antes de que realmente se hubieran acabado los playoffs, aunque ya técnicamente era agencia libre, fue en el intercambio en el que básicamente enviaron a Al Horford y a Moses Brown a los Celtics a cambio de Kemba Walker. O sea que sí, perdieron a Moses Brown, un jugador muy joven, un center joven con un contrato muy bajo y realmente ideal para cualquier equipo, y un jugador con mucho potencial. Llegó a promediar, a conseguir un 20-20 en un partido con los Thunder. También es verdad que estamos hablando de un equipo que está esforzándose por perder y por eso le daban minutos a jugadores que tal vez no se merecerían tantos minutos, pero Moses Brown como mínimo es joven, interesante, alto. No sé si realmente es un jugador tan bueno como mucha gente espera,
Pero perderlo en un equipo que está desarrollando talento joven no es ideal, simplemente pues fue una necesidad como parte del intercambio, ¿no? Perdieron al Horford, que no es un problema para los Thunder, porque además Horford les ayudaba a ganar partidos y no quieren ganar partidos. Y luego perdieron a Kemba Walker del modo más duro, porque lo consiguieron en ese intercambio, vieron que no iban a ser capaces de moverlo y decidieron acceder a un buyout en el que sí. Kemba Walker accedió a dejar sobre la mesa unos 20 millones de dólares, casi, creo que 19 millones, para irse a otro equipo, pero aún dejando sobre la mesa esos 19 millones de dólares, le deben 50 y algo millones a Kemba Walker, lo cual es mucho dinero, teniendo en cuenta que simplemente intercambiaron por Kemba Walker y un pick 16. Pick 16 que perderían también en la noche del draft, porque en vez de utilizarlo para draftear al jugador que fue seleccionado con este pick y que encajaría muy bien en los Thunder, en Alperen Sengun, lo intercambiaron por 2 picks futuros de primera ronda, 2 picks además que puede que no sean muy buenos, luego lo veremos. También perdieron a Svi Mykhailiuk, un jugador que, por cierto, hoy leí en Twitter que se rumorea que podría unirse a los Lakers. Es un tirador alto que tuvo un final de temporada interesante en los Thunder, llegó a los Thunder como parte del intercambio por Diallo, porque los Thunder no querían pagarle a Diallo, que por cierto renovó de un contrato bastante interesante con los Pistons y me hubiera gustado para los Thunder, pero no querían pagarle, consiguieron a Mykhailiuk, tampoco querían pagarle, simplemente lo dejan ir. Perdieron a Tony Bradley, un jugador que llegó también como pieza de un intercambio con los Sixers durante la temporada, si no me equivoco, en el intercambio de George Hill, un center joven que fue un pick de primera ronda tardía, el pick 29 o algo así, por los Utah Jazz hace unos años, y que ahora mismo están los Chicago Bulls. Otro center interesante, no especialmente joven o prometedor, pero teniendo en cuenta que ahora mismo no tienen realmente un center interesante de futuro, hasta podría haber sido interesante que mantuvieran a Tony Bradley. Y luego ya, muy secundario, uno de sus jugadores en contrato dual, Josh Hart, ya no sigue en el equipo. Lo he incluido aquí por incluirlo, pero bueno, sinceramente a nadie le importa. Vamos a hablar ahora de las renovaciones y extensiones de contrato, porque ahí tenemos también una extensión de contrato de los Thunder. Los Thunder, como vemos o como veíamos hace un segundo, lo que es perder jugadores o dejarlos ir, han estado bastante holgados en esto y han dejado que se fueran 6 jugadores. Al final ellos se están centrando totalmente en el draft, pero sí que en agencia libre hicieron un movimiento que me sorprendió un poco, una cosa que era de esperar, y bueno, aparte de eso mantuvieron un jugador en contrato dual. Para empezar, renovaron a Mike Muscala, cosa que no me esperaba porque es un veterano que jugó bien. De hecho, esta temporada pasada en los Thunder posiblemente tuviera la mejor temporada de su carrera, y es un center capaz de tirar de 3 decente, nada más. Lo renovaron por 2 años y 7 millones de dólares, es un contrato muy barato, nada especial, un contrato realmente asequible, y puede que Mike Muscala acabe siendo intercambiado por un par de segundas rondas a la larga, no me sorprendería, dado que no creo que los Thunder tengan un vínculo especial con él para mantenerlo a largo plazo. Y luego llegaron a un acuerdo para una extensión de contrato con Shai Gilgeous-Alexander, cosa que era de esperar. Shai Gilgeous-Alexander acaba de terminar su tercera temporada, por lo que podría firmar esa extensión como rookie, y firmó por 5 años y lo máximo disponible, o sea que dentro de un año, donde aún estará cobrando su 4º año de contrato de novatos, Shai Gilgeous-Alexander pasará a cobrar una fortuna, pero al parecer va a ser 5 años garantizados. No he encontrado una opción del jugador en el último año, por lo que los Thunder tienen todavía 6 años de Shai Gilgeous-Alexander antes de tener que preocuparse de otra extensión o renovación más. Y esto es positivo para un equipo que claramente está en una reconstrucción, pero no creo que quiera perder al único jugador realmente de talento all-star en el equipo a día de hoy. Puede que alguno de sus jugadores jóvenes nos sorprenda a la larga, pero a día de hoy el único valor seguro que hay en los Thunder es Shai Gilgeous-Alexander, y como mínimo lo tienen atado muy a largo plazo, lo cual es positivo. Creo que cualquiera estaría encantado pagándole lo máximo que puede pagar a Shai Gilgeous-Alexander, así que eso es verdad que es una victoria de los Thunder, cosa que parecía esperar, eso sí. Y luego, de sus contratos duales, aparte de un jugador que draftearon y pusieron un contrato dual, también ficharon a Josh Hall para tenerlo un contrato dual. Tampoco tengo mucho que decir sobre él, es un jugador que podría ser interesante, nada especial. Llega el turno de hablar de las adquisiciones que han hecho los Thunder en esta agencia libre y este verano. Como veis, es todo draft, 4 jugadores del draft, un jugador que llegó para conseguir un pick una vez más, y sí que es verdad que han sumado picks, muy en la línea de Sam Presti. Como decía antes, vamos a empezar por los picks. Sam Presti tenía 3 selecciones en la primera ronda de este draft, el pick 6, el 16 y el 18, intercambió el 16 por 2 de los picks que veis ahí, la elección de primera ronda de los Pistons de 2022 y la elección de primera ronda de los Wizards de 2023, las dos están protegidas, conste. La de los Wizards de 2023 está protegida en la lotería, la de los Pistons de 2022 está protegida incluso más allá de la lotería, está protegida hasta el pick 18 o algo así, y tiene protecciones hasta 2027, o sea que es un pick que los Thunder no van a conseguir nunca en la lotería y no van a conseguir hasta que los Pistons sean un equipo decente. Y el pick de 2024 que consiguieron de los Jazz fue a cambio de adquirir el contrato de Derek Favors, que es un contrato que a día de hoy es bastante negativo porque son 2 años de contrato, y sí, suman una primera ronda más, otra primera ronda con protecciones, o sea que han perdido un pick 16 que hubiera sido Alperen Sengun, un jugador muy prometedor, y a cambio han conseguido 3 primeras rondas no muy interesantes, la verdad. Es verdad que por volumen
ya resulta muy llamativo y es una lista todavía más grande de picks de primera ronda futuros, pero no creo que sea tampoco una gran victoria por parte de los Thunder en ese aspecto. Y a nivel de jugadores, para empezar eso, han adquirido a Derek Favors, como decía, a cambio de un pick, ellos no enviaron nada a cambio, y Favors es un jugador que tiene 2 años de contrato cobrando unos 9 millones y algo por año. Es un center decente que este último año quedó muy relegado en los Utah Jazz, pero creo que va a brillar en los Thunder, para empezar porque a los Thunder les interesa seguramente darle exposición y jugarlo, porque si juega bien podrían acabar moviéndolo. No creo que lo vayan a conseguir este año, porque no creo que nadie quiera un año y medio de Derek Favors al contrato que tiene, pero tal vez el verano que viene, si ha jugado una temporada buena este año, acabe yendo a otro equipo a cambio de un par de segundas rondas o algo así, y luego el resto fue totalmente draft. En el pick número 6 draftaron a Josh Giddey, una decisión cuestionable, no totalmente inesperada, pero cuestionable y rara. Y es un jugador que tiene muchísimo potencial, básicamente porque es un muy buen pasador y su principal atributo, ¿no? Pero aparte de eso, es un jugador que no es especialmente atlético, sí que es un alero alto o un base alto, porque podría jugar de base, y es básicamente uno de esos jugadores de triple doble, ¿no? Va a rebotear, va a pasar el balón. Tiene creatividad ofensiva, pero no es un buen tirador, no es un mega atleta, no es un buen defensor. Hay muchas cuestiones de momento, pero es un jugador muy joven que es innegable que para su edad tuvo un impacto en la liga australiana, lo cual demuestra que está mucho más evolucionado que muchos jugadores que vienen directamente a la liga universitaria, pero con el pick número 6 tal vez hubiera habido opciones más interesantes. Luego, el pick 16 lo dejaron ir, como decíamos, pero con el 18 draftearon a Tre Mann, un pick que a mí no me gustó. Para empezar, yo personalmente no consideraba a Tre Mann un jugador de talento de primera ronda, dependía un poco del equipo, pero no me encantaba, y menos en el top 20 del draft. Es un jugador que es un muy buen triplista, lo que mejor hace básicamente es jugar en el pick and roll y crear sus propios tiros de 3, es un tirador muy fiable, como pasador tiene mucho que trabajar, físicamente deja mucho que desear, no es un buen defensor. Sí que es un base relativamente alto, un poco pequeño para ser escolta, no es mega atlético, no es bueno en defensa, es un tirador básicamente. Puede que se complemente bien con Shai Gilgeous-Alexander, que es alto y se ha desarrollado mucho como defensor y también es un buen tirador, o sea que ese dúo puede ser interesante, pero había alternativas para mí mucho mejores. Y luego, en la segunda ronda del draft, al principio, con el pick número 32, draftearon a Jeremiah Robinson-Earl, y no tengo ningún tipo de duda con él. ¿Por qué? Porque viene de Villanova, que es la universidad de los roleplayers, y eso que va a ser un buen roleplayer. Es un jugador que es grande, es un ala pivot, sobre todo, no creo que pueda jugar decente, el vez un poco, pero no mucho, pero lo que es sólido en defensa, tiene un tiro interesante a media distancia, de momento no tira de 3, pero tal vez acabe haciéndolo, y ese es un jugador que va a hacer bien su trabajo, estoy seguro, no tiene ningún tipo de potencial de estrella, o al menos no lo creo, pero esa es una opción interesante para un equipo que generalmente apuesta por talento puro, y en esta segunda ronda al principio fueron por una ruta diferente, pero como mínimo es un jugador que encaja en una posición diferente a Shai Gilgeous-Alexander o Lu Dort, o incluso Alexei Pokusevski, por eso me parece interesante. Y ya muy al final del draft, con el pick 55, draftaron a un jugador que tienen ahora en contrato dual en Aaron Wiggins, que me parece una opción interesante también, es un alero muy atlético, cuya principal cuestión a día de hoy es el tiro, básicamente, porque estamos hablando de un jugador que su primera temporada tiró muy mal de 3, la segunda temporada tiró muy bien y luego ya se presentó al draft, y es uno de esos jugadores que por eso no está muy claro si es realmente un buen triplista o no. Si es un buen triplista, es un jugador atlético, con potencial defensivo, que básicamente es un prospecto muy interesante de 3&D, y desde luego con el pick 55, si acaba siendo un jugador en la NBA, es un robo, como hemos visto en mis últimos vídeos hablando de jugadores seleccionados en el draft en diferentes posiciones, ¿no? Estamos viendo ahora lo que sería, desde mi punto de vista, la rotación o la plantilla de los Oklahoma City Thunder en esta próxima temporada. Y como veis es un equipo muy joven, solo tienen realmente un par de jugadores por encima de 30 años en Derek Favors y Mike Muscala. Gabriel Deck es de los mayores en este equipo y ni siquiera es tan mayor, y en general es un equipo con mucho potencial de futuro, prometedor, y que muy probablemente vaya a ser muy malo este año, cosa que es muy esperanzadora para ellos. Es verdad que Shai Gilgeous-Alexander te garantiza un número determinado de victorias bastante elevado, cosa que no va a ser muy beneficiosa para este equipo, y no me sorprendería que haga un esfuerzo porque descanse bastante, pero básicamente desde mi punto de vista en la rotación el quinteto titular sería Shai Gilgeous-Alexander de base con Lu Dort de escolta y Josh Giddey de alero. Esto es intercambiable en cierto modo. Giddey para mucha gente podría ser un base, podrían jugar con Giddey de base, Shai Gilgeous-Alexander de escolta y Lu Dort de alero, eso me da un poco igual, pero serán esos tres jugadores, los tres titulares, sospecho. La posición de la pivot creo que va a estar disputada entre Darius Bazley, posiblemente Pokusevski, pero creo que Bazley va a tener prioridad, y a la larga, si nos sorprende bastante Jeremiah Robinson, él podría incluso acabar haciéndose un hueco ahí. Y luego en el puesto de center, como decía ya antes, creo que Derek Favors va a tener mucho peso porque quieren lucirlo, quieren que demuestre que es un jugador interesante para un equipo que quiera un center bueno, con el fin de posiblemente moverlo durante esta temporada o como mínimo el verano que viene. Y luego hacia el banquillo, como veis,
están muy cargados de jugadores que necesitan el balón en las manos, de guards. Tiene a Theo Maledon, que fue un pick del principio de la segunda ronda del año pasado y que fue muy esperanzador en su primera temporada en la NBA. Y con la llegada de Trey Mann, que creo que jugará un poco de escolta incluso, creo que Theo Maledon se va a ver un poco desplazado, lo cual es un problema. Todavía más Ty Jerome, que llegó desde los Phoenix Suns y era un jugador que para mí no era tan destacable y tuvo momentos muy interesantes el año pasado. Charlie Brown, como decía antes, tiene un contrato no garantizado, me parece totalmente innecesario en este equipo, y si lo mantienen será porque querrán darle minutos para perder partidos en ocasiones, lo cual está muy bien que te paguen por hacer algo así, desde luego, pero es un jugador mucho menos interesante que cualquiera de los otros. Pokusevski podría jugar de escolta, podría jugar de alero, no tengo ni idea de qué van a hacer con él, incluso me los imagino saliendo con Pokusevski como small ball center, pero no creo que vayan a hacerlo de entrada. Kenrich Williams es otro jugador que llegó desde los Pelicans y que realmente ha sido sorprendente y que es sobre todo alguien que trabaja duro en defensa, realmente se esfuerza, y en ataque cortando a canasta lo hace muy bien. Puede jugar de alero, puede jugar incluso de ala pivot, aunque sea un poco pequeño, pero confío mucho en Jeremiah Robinson-Earl, que como decía, incluso no me sorprendería que supere a Darius Bazley, que tuvo una primera temporada muy buena, pero en la segunda mejoró un poco, pero tampoco fue tan sorprendente. Luego está Gabriel Deck, que al igual que en el caso de Charlie Brown tiene un contrato no garantizado, y si bien es un jugador interesante y que tienen atado por bastantes años y que no han probado todavía, como es mayor que la mayoría de estos jugadores y hay varios ala pivots, incluso incluyendo a Pokusevski y a Kenrich Williams, que necesitan minutos, no estoy seguro de hasta qué punto va a tener un hueco en este equipo. Lo mismo para Isaiah Roby, que es más bien un ala pivot, pero creo que va a acabar jugando bastante de small ball center. Y luego está Mike Muscala, que renovaron por un par de años y $7 millones en total. Es barato, es intercambiable, aporta minutos, aporta un poco de veteranía, es un contrato adecuado, sobre todo teniendo en cuenta que ni siquiera draftearon a un center joven, pero en general, como veis, el equipo es ya muy joven, solo tiene un par de veteranos reales en Muscala y Derrick Favors, y luego Gabriel Deck, que es muy veterano, solo que no en la NBA. Y es un equipo eso, interesante, con proyección de futuro, pero que aparte de Shai Gilgeous-Alexander no tiene realmente una potencial estrella clara a día de hoy, que es la mayor pega que tengo para este equipo, que de momento está tanqueando, van a seguir probando suerte con la lotería, pero creo que les queda trabajo por delante. Vale, llega el turno de hacer mi valoración de lo que ha sido este verano, este draft y esta agencia libre muy calmada de los Oklahoma City Thunder. Y estamos ante un equipo que, como decía, básicamente está muy claro su objetivo y seguir acumulando picks y no se están fijando en otra cosa, por lo que han pensado totalmente en el futuro, lo cual es positivo hasta un punto, pero creo que ha llegado hasta el nivel de en ser excesivo. El mayor ejemplo, que de hecho lo he puesto aquí en una imagen, es la situación de Alperen Sengun. Los Thunder, como hemos visto hace un momento viendo su plantilla, no tienen un center de futuro interesante en absoluto. El más interesante que tenía es Moses Brown, que está lejos de ser una sombra de lo que parece que va a ser Alperen Sengun, y lo movieron a ese intercambio por Kemba Walker, y tienen ahora mismo a Derrick Favors, al que quieren darle valor para moverlo, y a Mike Muscala, al que no me sorprendería que moverían, y a nadie más. Y en ese contexto, con el pick 16, podrían haber drafteado un jugador que viene de ser el MVP de la Liga Turca, que ha tenido muy buena pinta también en la Summer League, y en vez de eso lo intercambiaron por dos picks que seguramente acaben siendo elecciones 20 y algo en los dos casos. Y eso al final demuestra un enfoque muy de buscar la perfección a largo plazo, que creo que llega hasta un punto arriesgado. En lo que respecta al draft, lo de Josh Giddey fue muy arriesgado, puede haber salido bien, es verdad, pero el pick 6, Josh Giddey, Jonathan Kuminga, por ejemplo, encajaba mucho mejor en este equipo a nivel de potencial y ha demostrado bastante en Summer League. Es pronto para criticar este pick demasiado, puede que Josh Giddey realmente sea el sexto mejor jugador de este draft o incluso mejor, o sea que no pasa nada, pero no me ha encantado. Y Trey Mann con el pick 18, ya lo dije antes, a mí no me gusta demasiado. Puede encajar un poco con Shai Gilgeous-Alexander, pero yo hubiera buscado alternativas más defensivas, más grandes, Garuba por ejemplo, incluso, o un jugador de ala. Y al final es eso, no estoy encantado con esto. El buyout de Kemba me ha parecido un desastre, al final pagaron en cierto modo unos, no tengo la cifra exacta en la cabeza, pero 50 y muchos millones de dólares por Kemba Walker por 2 años para conseguir un pick que luego convertirían en 2 picks 20 y algo en el futuro probablemente, o sea que pagar 60 millones de dólares casi por 2 picks 20 y algo no creo que haya valido realmente la pena, y por eso les doy un 3 sobre 5, porque no quiero suspenderlos, sobre todo porque es muy pronto para criticar la elección de Josh Giddey. Si Josh Giddey llega a ser un desastre con este pick número 6, para mí los Thunder habrán suspendido en esta agencia libre. Ha llegado ahora el momento de hacer mi proyección de los Thunder de cara a esta próxima temporada, para hablar un poco de qué creo que va a pasar con ellos a nivel de récords esta temporada y qué creo que aspiran a hacer en el futuro. Al final el tema de los Thunder está muy claro, ¿no? Están pensando en el futuro, están pensando en el draft de 2022 ya, no creo que les importe esta temporada en absoluto, y creo honestamente que si bien por equipo y por lo bueno que es Shai Gilgeous-Alexander, los Thunder podrían no ser el peor equipo de la NBA, van a trabajar para ser el peor equipo de la NBA. Creo que van a intentar tener el peor récord posible, van a competir con algún equipo más como los Magic posiblemente, pero los Thunder van a tanquear
en parte sin querer, en parte voluntariamente, le van a dar minutos si hace falta a Pokusevski, a todos los jugadores verdes que no estén listos para ganar partidos y van a encontrar la forma de que Shai Gilgeous-Alexander no juegue cuando haga falta. Y al final es eso, está claro lo que quieren perder y por eso creo que van a ser el peor equipo de esta temporada o el segundo peor. Si son el segundo peor creo que habrá sido un fracaso por su parte porque no es lo que quieren. Y por eso para mí el objetivo de los Thunder está claro, está en el draft del año que viene, que es verdad que tiene una cosa interesante y prometedora. Este año no fuera por un center y si el año que viene tienen suerte en el draft, todavía no lo tengo tan estudiado, estoy empezando a tantearlo, pero es un draft de bigs, un draft mucho más cargado de centers que el anterior, y aquí estoy enseñando a dos de los más destacados al día de hoy. De momento, aún no ha empezado la temporada universitaria y puede que las cosas cambien. De momento, el jugador que se espera que sea el primer pick del draft es ese chaval anoréxico, súper delgado, que tiene que comer mucho en Chet Holmgren, que tiene muchísimo talento y es un center intimidador, móvil, capaz de botar el balón, capaz de tirar, un jugador muy prometedor, que de verdad necesita comer. Y luego hay otro jugador muy diferente de estilo de juego, pero que puede ser un ala pivot, un center muy atlético en Paolo Banchero, que realmente tiene muy buena pinta a la larga y podría ser, si no el primer pick, va a competir por él, un jugador entre el pick 1 y 3, y ahí es donde asumo que los Thunder aspiran a caer. El mayor problema que veo en este contexto es Shai Gilgeous-Alexander y su posible frustración. Lo tienen atado por muchísimos años, eso es lo positivo, pero si este año que viene fallan en el draft, o no tienen suerte, o tienen mala suerte en la lotería en general y no acaban consiguiendo un jugador realmente bueno, o acaban consiguiendo un jugador que parece bueno y resulta ser un desastre, los años de Shai Gilgeous-Alexander van a pasar y dentro de 2 años no quedará tantísimo tiempo, va a estar frustrado, seguramente empieza a pedir un intercambio y puede que el tiempo se les acabe mucho antes de lo que esperamos. O sea que ahora mismo el objetivo de los Thunder es ser malísimos, tener suerte en la lotería y si tienen suerte tal vez el año que viene pueden emparejar a Shai Gilgeous-Alexander con Lu Dort, con un par de jugadores prometedores interesantes que tienen y con un center con un talento increíble en el draft y eso podría cambiar muchísimo la proyección de futuro y tal vez en 2023 sea un equipo muy interesante, pero en 2022 si vemos a los Thunder en League Pass va a ser básicamente para ver su talento joven y ver qué tienen, pero no para verlos ganar partidos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.